Muy bien, entonces vamos a leer algunas partes de Mateo 5 para que podamos enmarcar de lo que vamos a hablar. Mateo 5:21 nos dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Luego el versículo 27 nos dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dale carta de divorcio, pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por vuestra cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Luego dice el 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estamos leyendo acá en 7 oportunidades o 6, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. De eso es lo que quiero hablarles en esta mañana, hacer ese comentario que me parece importante, importantísimo, a lo cual se le llama la nueva autoridad. Quiero decirles que para los judíos no había cosa más sagrada en la Biblia que la ley, bien sea expresada en ordenanzas y decretos por Moisés o la expresada por Dios en el Sinaí. El asunto era que lo más sagrado para un judío es la ley. Y decía que cualquier persona que negara la ley era digna de destruir su alma. No se podía decir, este mandamiento me gusta, pero este otro no, porque estaría despreciando los pensamientos divinos. El celo de los judíos, rabinos, los escribas y fariseos por la ley era un celo auténtico. Inclusive filósofos de la época hablaban acerca de la ley y ellos decían que era la parte más importante de la palabra de Dios y nadie podría cambiarla, nadie podía parafrasearla siquiera. Tenía que dejarla totalmente tal cual como estaba, porque ese era el plan de Dios y no podría cambiarse nunca. Así que la ley tenía, digamos, la mayor fama y eran palabras solemnes que debían siempre cumplirse. Así que era la parte más sagrada. Filón, un filósofo, por ejemplo, decía, las palabras de Moisés son perdurables, inalterables, inamovibles, como si la naturaleza misma los hubiera firmado con su sello.
Por su parte, los rabinos decían, los que niegan la ley que procede del cielo no tienen parte en el mundo venidero. Y todos tenían una frase que engalanaba la ley de autoridad. Y ya estudiamos ayer por dos temas seguidos, cómo la ley, Jesucristo dijo que no se podía abolir, que no venía a abolirla, que no venía a quitarla, que no venía a violarla, que él venía era a cumplirla. Y cumplió toda la ley, incluyendo la ley de los ritos y ceremonias. Todas fueron cumplidas sin excepción por Cristo Jesús. Todo lo que lo señalaba a él fue cumplido. Lo que no lo señalaba a él también lo cumplió. Y agrega que nadie puede agregar ni quitar. No puede cambiar ni siquiera un yod, ni siquiera una rayita, porque eso cambiaría el sentido de la ley. Pero a ver, ahora lo vemos seguidamente del discurso como contradiciéndose, porque les acabo de leer en 6 partes distintas en donde él ve la autoridad que había hasta ese momento y ahora coloca una nueva autoridad. La autoridad más grande que había hasta ese momento era la del profeta Moisés, el gran legislador de Israel. Por supuesto, Moisés nunca propuso que había sido él. Siempre escribió la palabra de Dios. Siempre hablaba el nombre de Dios. Nunca habló el nombre propio. Nunca. Fue un profeta leal, ecuánime, un profeta que sabía en dónde estaba su base y que estaba en nuestro Padre Celestial. Pero ahora, al llegar Cristo, les quiso dar a entender, y lo hizo con actos, que la nueva autoridad, que la gran autoridad ahora era Cristo Jesús. ¿Y cómo lo dio a entender cuando leemos, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Mas yo os digo. Cuando dice, mas yo os digo, está diciendo que él viene inclusive a corregir la ley, a darle un significado más profundo, más amplio, más espiritual, y que solo él tenía la autoridad. Él no pidió permiso para hacerlo. Él no se disculpó. Él no explicó por qué lo hacía, sino de una manera muy diplomática, sencillamente lo hizo con esa autoridad que calificaba siempre a Jesús. De hecho, Mateo, cuando termina el Sermón del Monte, Mateo está hablando en 7:28, dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas cuando iban a enseñar decían, hay una enseñanza, y comenzaban a decirla, pero no decían, hay una enseñanza mía, o yo quiero enseñarles esto. No, 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 nunca. Solamente hay una enseñanza, como para que usted sacara la conclusión que no era de él, sino que venía de otra fuente. Los profetas decían siempre, así dice el Señor, o así ha dicho el Señor, y daban el mensaje. Pero aquí Jesús no dice, así ha dicho el Señor, o hay una enseñanza. No, yo os digo, como queriendo decir, yo soy el que soy. Yo soy el Dios de los cielos, el gobernante supremo. Jesús no dependió de su Padre para darle un mayor significado a la ley.
No, no, no. Lo hizo de cuenta propia. Mas yo os digo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Mas yo os digo, es decir, le añadió a la ley, la profundizó, porque para los judíos realmente cumplir la ley sería no matar. Y no matar es no quitarle la vida a una persona, punto. Y ellos decían, no hemos matado, por lo tanto no somos culpables de este mandamiento, no matarás. El séptimo. Pero ahora Jesús da una nueva interpretación con su autoridad que le caracterizaba y dice que no basta a la ley con no matar. Basta es con no desear matar a nadie. Y ahora sí podríamos decir que hemos cumplido el séptimo mandamiento. No matarás. Estoy seguro que todos los que estamos aquí podemos decir que nunca hemos matado a nadie. Pero yo les pregunto, ¿alguna vez ha deseado hacerlo? Estaba yo muy pequeñito, tenía unos 8 años. Bueno, yo siempre he sido pequeñito, pero muy jovencito. Y tenía unos 8 años y estudiaba, estaba en la escuela y había un muchacho más alto, más fornido, mayor que yo, y siempre me pegaba. Me pegaba en la cabeza, me empujaba, me desafiaba a pelear. Y yo no podía pelear con él porque él era mucho más alto, más fornido, era mayor. Yo estaba en segundo primaria, él estaba en quinto y era muy, muy revoltoso, muy iracundo, eh, muy bravucón. Y yo trataba de serlo también porque no soy un santo, pero no me le medía porque era grande. Ya no, ese me pega. Y de hecho me pegaba acá que quería. Yo tenía que aguantarme porque ni modo. Yo estudiaba solo, mis hermanos ya habían salido de la escuela, ya estaban en bachillerato, estudiaban en otro lugar y yo estudiaba solo. Eh, por lo tanto, caramba, un día me pegó y me dio tanta rabia, tanto odio, que yo tan pequeñito y decía, si yo pudiera matarlo, lo mataba. Yo no se lo decía a nadie, yo lo pensaba, yo me venía llorando para la casa y ahí iba pensando, uy, como si yo tuviera el poder de matarlo. Y un día pensé, yo tenía, mi única fortuna era un poco de bolas, de esas de cristal, con la que se juega uñita, ¿no? De esas bolitas. Yo ganaba muchas bolas y tenía como 100. Las canicas. Las canicas, muy bien. En la interior le llamaban las bolitas esas, ok, las canicas. Y esas canicas, yo decía, "Ay, si yo encontrara a alguien que yo le daría todas las canicas para que lo matara". Y, y un día adquirí 2 palomos que me regalaron y esos 2 palomos crearon más palomitos y un día tenía un poco de palomos. Yo decía, y doy todos los palomos también, los encimo, si me lo quitan de encima. Y un día le conté a mi hermano mi odio, mi rabia. Mi hermano era igual que él. Ambos tenían cuando es unos 14 años, más o menos, o 15. Yo tenía 8. Así que le conté a mi hermano y eso se quedó así. Yo le decía, Diego, yo le doy todo lo que tengo si tú le pegas, porque me vive pegando. No recuerdo qué dijo mi hermano. En todo caso, él ya no estudiaba en la escuela, ya estaba en bachillerato. Y un día hubo una reunión para encontrarnos a las calificaciones, reunión de padres de familia, y entonces uno iba bien presentado a esperar que lo llamaran a uno para mirar la planilla de calificaciones. Y uno pasaba, si habían muchos rojos en la planilla, era porque uno iba mal, o si todo era azulita, pues iba muy bien. La profesora utilizaba lapicero rojo y lapicero
azul para colocar las notas. Y ese día el muchacho llama a Asdrúbal, y ese día fue Asdrúbal estrenándose una camisa, y Diego fue en bicicleta y llegó allá y se pusieron a jugar. Y cuando yo menos pienso, veo que está mi hermano encima del tal Asdrúbal dándole en la cara, y puños y de todo. Y lo dejó ahí tirado y él revolcado, y el muchacho se fue llorando para la casa, y Diego cogió la bicicleta y se fue. Y yo me quedé por dentro tan contento de que lo hubiesen pegado al que me pegaba todos los días, o de la mayoría de días. ¿Cómo es de malo uno? ¿Cómo es de malo el ser humano? Podríamos decir, nunca he cometido adulterio, pero la pregunta sería, ¿alguna vez lo ha pensado? ¿Alguna vez lo ha deseado? No basta no cometerlo, basta es nunca haberlo querido cometer. Esa fue la pregunta que Jesús le hizo a María, a los que acusaban a María Magdalena cuando se la tiraron a los pies, habiéndola encontrado en el acto mismo de adulterio. Y todos venían rabiosos. Estaba cometiendo adulterio, la vimos con nuestros propios ojos y aquí la traemos. Y era un juicio ilegal, porque debieron traer también el hombre. Ninguna mujer comete adulterio sola. Así que ¿dónde estaba el hombre también igualmente culpable como ella? No, no lo habían traído a la pobre mujer sola. Qué machismo tan horrible. Gracias a Dios que Jesucristo quitó ese machismo y lo refutó. Y entonces la mujer sola la traen a que Jesús la juzgara. Y si Jesús decía que sí la podía matar, sí la podían apedrear, lo acusarían con el César, porque el pueblo judío estaba sometido a Roma y no podía dar una orden de matar a nadie, aunque su religión se los permitiera. Jurídicamente, civilmente, no tenían el poder, y por eso se acudieron a Pilato para pedir la orden de matar a Jesús. Así que, y si Jesús decía que no era necesario matarla, entonces la acusaban como un violador de la ley de Moisés, de la ley escrita por Moisés, dada por el mismo Jesús, por supuesto. Así que Jesús lo que les preguntó fue, el que nunca haya deseado hacerlo, tire la primera piedra. La traducción no es fiel cuando dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No, esa no es la traducción, porque si hubiera sido esa, entonces a nadie hubiesen podido apedrear, porque todo el mundo es pecador de una cosa o de otra. Lo que Jesús preguntó fue si alguno de ellos nunca había deseado cometer adulterio o nunca hubiese deseado hacer lo que esta mujer había hecho. Y cuando ellos se examinaron con la autoridad que Jesús les dijo, se dieron cuenta que todos, aunque no habían cometido adulterio nunca, todos en algún momento habían deseado hacerlo. Es una condición triste, la condición del ser humano, una vez el pecado ingresó a nuestra vida a través de Eva y Adán en el Edén. Es una raíz que, como estudiamos en la lección de esta semana, es la raíz del álamo que va por debajo y puede durar miles de años. Nuestro pecado lleva 6,000 años transmitido de generación en generación. Y esa rabia que heredamos la seguimos teniendo toda la vida. Me admiro de los niños cuando están pequeñitos, que a veces botan el tetero y patean y están chiquititos, tienen 2 meses y botan el tetero y patean. Y yo digo, caramba, y si pudiera hablar nos arriaría la madre, porque qué rabia que cogió. ¿Cómo nacemos pecadores? Con razón dijo David, en pecado me concibió mi madre.
Nosotros somos realmente pecadores. El Señor Jesucristo está preocupado no solo por las acciones, sino por los pensamientos. ¿Qué pensamos nosotros? Por eso en las bienaventuranzas digo, bienaventurados los de tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo hacer para tener un corazón puro? Tenemos que detener los pensamientos antes que salgan. Antes que el pensamiento surja, hay que detenerlo enseguida con una oración mental de inmediato. Si no oras de inmediato, el pensamiento seguirá su curso normal de odio. Los judíos se jactaban porque cumplían la ley, pero no esta que Jesús les estaba diciendo ahora. Sí, no mataban, sí, no robaban, pero anhelaban hacerlo. No cometían adulterio, sí, pero deseaban hacerlo en su corazón. Y Jesús dijo, esto ya les hace culpables, ya les hace pecadores. Jesús tenía razón en estar preocupado por los pensamientos, porque se ha descubierto científicamente que cuando usted piensa algo, luego lo hace. Quizás no lo haga inmediatamente, lo hace con el tiempo. El poder de la mente es tan fuerte que cuando un pensamiento es cultivado en tu vida, no te dejará tranquilo hasta que no lo ejecutes. Por eso no podemos albergar odio en nuestro corazón por una persona, porque tarde que temprano algún daño le lograremos hacer. Y eso no es de cristianos. Hay que cuidar los pensamientos. Inclusive los pensamientos nos perjudican. Hablaba con una persona esta semana y le decía, hermana querida, no puedes permitir que tu mente se dedique a pensar lo que le dé la gana. No podemos. El pensamiento es como un caballo salvaje, inflexible, irrazonable, irracional, que se desboca y quien tiene que tirar de las riendas para sujetarlo es la razón. Por eso en nuestra mente se libera una batalla diaria entre las pasiones y las razones, entre lo bueno y lo malo. Y esas pasiones quieren que las dejemos libres, que soltemos la rienda para ir a hacer y deshacer. Pero la razón somete a esas malas pasiones, a esos malos pensamientos y los constriñe y los detiene con esa rienda fuerte que sostiene la razón a través de la voluntad del ser humano. Pero que cuando la voluntad se descuida un solo segundo, un solo instante que descuides la voluntad de tener sujeta a la pasión se desboca. Una sola palabra descuidada y ya se desbocó la pasión. Si pudiéramos y tuviésemos el poder de hacer cosas malas, seguramente las haríamos. Lo que pasa es que para hacer cosas malas también se requieren condiciones. Y a veces no tenemos el dinero, no tenemos la oportunidad. Por eso dicen que el verdadero cristiano se mide cuando está a solas, cuando nadie lo está viendo. Ahí se conoce el cristiano. No cuando está en público, no cuando está al frente de las personas, porque ahí somos santitos. Pero cuando estamos solos, ¿qué tan santos somos realmente? El ser humano no puede juzgar a otra persona sencillamente porque un juicio justo sería juzgar las acciones y juzgar las intenciones del alma, juzgar sus pensamientos. Pero ¿quién puede meterse en la mente de alguien y saber qué está pensando? Nadie. Ningún ser humano puede hacerlo. El único que puede hacerlo es Dios, que ante Él nuestros pensamientos son un libro abierto.
llena de imágenes buenas y malas. A veces cuando pienso en esto, digo, Señor, qué pena contigo. Qué cosas feas se pasan por mi cabeza a veces. Y por eso le ruego al Señor que me ayude. Pero es una lucha constante. Y cuando uno se descuida, ya ha pensado lo malo y ya toca es pedir perdón porque ya he cometido el pecado. Qué malos que somos. Qué perversos. Por eso el Señor afirmó a través del profeta, malo es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Qué malos, qué raíz negra tenemos por dentro, qué maleza crece sin control a veces en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestro cerebro, qué malo que es. Solamente hay bondad en la presencia de Cristo Jesús. A veces, mis hermanos, me siento tan defraudado en este tema de los pensamientos, porque hermanos, está uno orando y el pensamiento se pasa. Y me toca dejar la oración, lo que estoy pidiendo, para decirle, Señor, por favor, quita este pensamiento estúpido de mi vida. Quita este pensamiento de maldad, de odio, de rabia o de impotencia. Porque comentaba esta semana con un hermano que meditaba mucho en qué fue lo que hizo tan malo el pueblo de Israel para que Dios lo castigara con 40 años dando vueltas en el mismo desierto. 40 años no fue un castigo pequeño. 40 años, si fuera de eso, no poder entrar a la tierra que anhelaron durante 400 años, ser libres. Y lograron serlo por la gracia de Dios y luego caminar hacia esa libertad y tener su casa, su terreno y no poder llegar porque algo malo hicieron. Ni entraron. Y no solamente no entraron, sino que dieron vueltas 40 años hasta que se murieron. Caramba, qué castigo tan fuerte. Y entonces yo decía, pero qué cosas tan malas hicieron. Y lo malo que hicieron fue, lo tan malo que hicieron fue quejarse de Dios. Se quejaban continuamente. Mejor era estar en Egipto que morir aquí en el desierto. Mejor era comer allá las ollas de carne. Y aquí que no tenemos ni siquiera agua para tomar. Y les decía a Moisés, no se quejen, porque no se están quejando de mí, sino de Dios. Hermanos, es tan fácil uno decir, ah, qué vida tan dura la que yo he llevado. Uy, no, qué dura la vida mía. No podemos ni siquiera decir eso, sino decirle, Señor, gracias por la vida mía. Gracias porque a veces me toca sufrir, de vez en cuando he aguantado hambre, he aguantado frío, he aguantado dolor, angustia, soledad. Gracias, Señor. No me puedo quejar porque si me quejo me estoy quejando de Dios, porque esta vida, la que vivo ahora, es la vida que Dios quiere que viva. Es la vida que quizás me merezca, es la vida que de alguna manera Dios me tiene así, porque es la forma como yo puedo llegar a encontrar la obediencia, la humildad y el amor. Estoy hablando de los cristianos, los que tenemos una vida, pero anhelamos una vida mejor. Realmente nosotros no podemos quejarnos, sino agradecerle al Señor como nos tenga. Llevo varios años pidiéndole a Dios que me ayude en cierta situación. Y decía mi esposa esta semana, Dios me ha llevado al límite, pero no puedo desesperarme. Tengo que estar tranquilo y confiado, porque yo sé que Dios me está probando. Yo sé, yo lo sé, porque yo sé que Dios tiene la solución en la mano y no me la ha dado, pero debo seguir esperando. Jamás pensé que iba a llevar tantos años este pedido, pero el Señor lo ha alargado, lo ha alargado. Y a veces me siento entre la espada y la pared. Señor, ¿qué hago? Pero Padre, no puedo desmayar, no puedo desconfiar, no puedo claudicar ni tirar la toalla. Tengo que seguir adelante en oración y siempre confiado, siempre tranquilo.
De alguna manera, todas las cosas a mí en la vida me han llegado un poco tarde. Esa es la voluntad de Dios. Desde los 20 años en adelante, quizás 25 exactamente, quise tener un hijo. Y rogué a Dios por un hijo una y otra vez y Dios me lo dio a los 43. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. No importa el tiempo que se tarde. Lo importante es que Dios oye, Dios ve, Dios responde. Dios está contigo. Yo sé que mi lucha es tu lucha. Yo tengo una, tú tienes otras. Pero no podemos desmayar. Él tiene toda la autoridad. Tenemos que seguir adelante. No podemos quejarnos porque cometeríamos pecado. No podemos decir, no, ya Dios no me va a dar nada, porque no es cierto. Dios sí te va a dar, pero te tiene ahí probándote a ver hasta dónde resistes y no seremos probados más de lo que podamos resistir. Esa es la bendita y grande promesa. Qué malos que somos los humanos. Por eso el apóstol Pablo está terminando diciendo que la única forma de salvarnos sería con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. La única manera que podemos cumplir la ley del Señor es rendirnos a los pies de Cristo. Es desmayarnos ante sus pies y decirle, Padre, yo no puedo, perdóname, pero yo no puedo. Tú pudiste, yo no puedo. Enséñame cómo hacerlo. Por eso la salvación no es cumplir o no cumplir una ley. No, eso no es salvación. Salvación es relación con Cristo todos los días con Él, a toda hora, porque solo en Él estamos a salvo. Solo con Él entraremos al cielo. Solo con Él podremos triunfar en esta tierra. Solamente en Él podremos ser realmente felices y adquirir y llegar a nuestros sueños. Sin Él, imposible. Lo diéramos todo por no pecar. Lo diéramos todo porque los pensamientos malos no se pasen por la mente. Odio, rencor, venganza. Odio a las personas. A veces vemos al enemigo y cada vez que lo vemos decimos desgraciado. Caramba, ya estamos cometiendo pecado. El que le diga fatu a su hermano, no lo ha matado, le dijo fatu, le dijo tonto, le dijo bobo. Ya lo ha matado con eso. Ya somos culpables de violar la ley de Dios. Esto nos indica solamente la condición triste que tenemos y nos dice que la única salvación es aferrarnos de Cristo para que nos la regale, porque no hay manera de cumplir los altos niveles divinos para alcanzar un día la salvación. No hay forma, no hay manera. Pobrecito los fatuos que dicen que vamos a alcanzar la santidad en esta tierra, que llega un momento en que vamos a ser ya santos. Hay una corriente adventista que lo dice. Dice que antes de Cristo venga, alcanzaremos la santidad en esta tierra. Qué fatuos. Cuando me lo dicen, uy, me da un sentimiento de frustración con ellos. Y yo les digo, muéstrenme en el primero que he llegado a ser santo en la tierra. Solo uno. Llevamos 6,000 años. Solo uno. ¿Dónde está? La Biblia no da testimonio. Jesucristo dijo, justo ni aún uno. No hay solo uno que sea justo. Para que digan personas que antes de que venga Cristo vamos a alcanzar la santidad, la perfección, que no cometeremos pecados sino errores. ¿Y qué es un error? Un pecado. Decirle bobo a un hermano es pecado. Tener un pensamiento de venganza contra un hermano o hermana que me ha hecho algo, que me pisó, ya es pecado. El pecado está a la puerta. El pecado para nosotros es tan natural como respirar.
Lo único es seguir el ejemplo de Pablo, caer tendidos a los pies de Cristo, decirle, Señor, la única manera es que tú vivas tu vida en la mía. Y yo crucificado, yo muerto, yo no existo, yo no valgo, ahora eres tú. Ven a vivir tu vida en la mía, para que lo que viva en la carne lo viva en la fe del Hijo de Dios. Dios nos ayude, mis hermanos, a comprender que la ley no nos salva, que la ley lo único que hace es decirnos cuán malos somos, cuán pecadores somos, y entonces nos manda a Cristo. El fin de la ley es Cristo, porque nos lleva a Cristo para que Él viva su vida en nosotros y podamos un día ser mejores personas, y después de la renovación en el nuevo mundo seremos perfectos como Él es perfecto. Ahora vemos como por espejo oscuramente, pero cuando Él venga, veremos tal como Él es. Veremos las cosas en su propia dimensión. Por ahora todo está borroso por el pecado y lo estará hasta que Cristo venga por segunda vez. Nuestra única opción, aferrémonos a Cristo, vivamos con Él, porque perfectos no vamos a llegar a ser en esta tierra. Siempre habrán pecados, pero hay una solución. Abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo. Cuando cometemos pecado, hay esa opción, porque siempre estará el pecado a nuestra puerta, pero siempre estará también el perdón a nuestra puerta, porque cuando sobreabundó el pecado por la ley, sobreabundó la gracia. No puede existir más pecado que gracia. Siempre habrá más gracia, más perdón que pecados. Dios nos bendiga y Dios nos guarde.